Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, también Temuco, y los que nos siguen a través de pauta.cl o por Spotify, o también a través de los podcasts que se hacen a partir de las conversaciones que tenemos en este jardín. Estoy caminando, pisando las hojas, en esta tarde todavía invernal, busco refugio a veces debajo de un árbol, converso con mi fiel Chucao, el pájaro del sur, pero por sobre todas las cosas, una de las experiencias más significativas que suceden en mi jardín es la experiencia del silencio. A veces yo mismo tengo que hablar mucho, ¿no? Como profesor, como comunicador, pero llego a este jardín y llega el momento de escuchar o de conectarse con el silencio, que no es cualquier cosa. Y ahí me viene la frase, y me estaba acordando de esa frase tremenda del Tao Te Ching, que de alguna manera invalida todo lo que hago, lo que es muy bueno, porque me quita el piso. El que sabe, no habla. El que habla, no sabe. Y esa frase debiera interpelarnos a todos, académicos, comunicadores, políticos, todos aquellos que hablan todo el día, que están emitiendo palabras y sonidos. También un discípulo, continuador de la línea de Lao Tse, aunque podría ser como una suerte de antipoeta del taoísmo por su humor y su ironía fina, Chuang Tse decía: a un perro no se le considera buen perro porque sea buen ladrador. Un hombre no es considerado buen hombre porque sea buen hablador. Ya con eso, esas dos frases de Lao Tse, Chuang Tse, yo debería cerrar el boliche, quedarme en el jardín y callarme, ¿no? Pero quiero aprender más de este mundo fascinante que tiene que ver con una sabiduría profunda. Esta cita la saqué de un libro que yo tenía en mi biblioteca, que yo leí como a los 15 años, que me marcó profundamente: La filosofía perenne de Aldous Huxley, un bellísimo libro en que Aldous Huxley hace un cruce, aparecen reflexiones de Kabir, Lao Tse, de Buda, de pensadores cristianos occidentales, San Juan de la Cruz, hace como un encuentro, más allá de las diferencias específicas de cada una de esas sabidurías o religiones, de una sabiduría, de una filosofía perenne, eterna. Y estoy acompañado aquí en mi jardín, está sentado conmigo en un banquito debajo de un árbol, y vamos a caminar conversando esta tarde con alguien que se conectó con esta maravillosa tradición del taoísmo, pero que fue más allá. No es un teórico del taoísmo, es alguien que lo practica todos los días, que no sé si lo baila, lo danza o lo pelea, porque se supone que el tai chi es no solamente una disciplina para mover armónicamente el cuerpo, sino que también es un arte marcial. Bueno, él es Sergio Uneus, profesor de Tai Chi, uno de los promotores, probablemente pioneros de la introducción del Tai Chi en Chile, afiliado, él mismo nos lo va a explicar mejor, a la escuela Tai Chi Chuan. Ha seguido enseñanzas de varios maestros. Quiero saber y conocer quiénes son esos maestros de Sergio, entre ellos Sim Pu Ho, no sé si lo pronuncié bien, también el famoso Dr. King, un maestro que ha marcado a muchas personas en Chile, y también no solamente practica el Tai Chi y lo enseña, sino también el Qigong. Pocos conocen el Qigong, pero es algo análogo al Tai Chi, y todo esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con ese concepto precioso chino que es el Qi, la energía. Pero también Sergio sabe del Tao Te Ching, y eso sí que es absolutamente fascinante. Así que vamos a tener
una interesante, hermosísima conversación esta tarde aquí en el Jardín. Sergio, qué bueno que viniste a visitarme y a conversar y a pasear conmigo entre los árboles. Al contrario, estoy encantado y muchas gracias por la invitación. Me encanta tu jardín. Ah, qué bueno que te gustó. Era muy importante para mí que te gustara, o sea, que te sintieras cómodo y acogido. ¿Ah? Claro que sí, pues absolutamente. Totalmente Oye, acogido. oye, Sergio, lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo llegas tú? Cuéntanos en qué época, en qué tiempo, al Tai Chi, cómo llegas al taoísmo, cuéntanos un poco tu historia personal. Bueno, claro, mi historia personal parte temprano, primero parte temprano, como a los 12 años. Tuve la oportunidad de conectarme con la naturaleza, ¿no es cierto? Conversando, caminando por las playas de Isla Negra. Eh, y ya ahí tuve un primer encuentro muy potente con los elementos, con la realidad, que no tiene nada que ver con los conceptos. Mm. Después se me olvidó, eso sí, pasó mucho tiempo, me olvidé totalmente, hasta más o menos los 18 años, no tanto tiempo tampoco, 18, 19, 20 años, me volvió el bichito y me volví a interiorizar con la realidad, el contacto directo, ¿no? Caminando por la Alameda, Bernardo Higgins, como a las 12 de la noche, y cerca de la Plaza Baquedano, ya llegando al final, eh, me encuentro con un árbol, pequeño, un árbol, ninguna importancia, pero de nuevo me conecto directamente con la realidad, conversando, ¿eh? Esto no es así tan... Siempre la conversación, no obstante lo que dice Lao Tse, pero hablar de más, por supuesto que no, pero el verbo, ¿no es cierto?, la transmisión es importante. Así que así partió la cosa. De ahí ya me comenzó a interesar mucho esto. La universidad no me interesó tanto, estudié psicología, antes leyes también, pero me metí más que nada en el camino interior. Y estuve en Arica el 69, 68, 69, con Oscar Ichazo, y estuve en todos los inicios, digamos, de esa escuela, muy interesante. Ahí conocí, bueno, desde luego a Claudio Naranjo, toda la gente que participó en eso. Yo estaba ya era parte del staff. Eh, eh, y ahí, de repente, el Tai Chi comenzó a ser un elemento muy, muy apreciado. Bueno, el Tao, el I Ching también, las conferencias que dio Oscar aquí en el Instituto de Psicología Aplicada con Lola Hoffman, todo eso, ya el I Ching ya también era muy importante. Yo ya lo conocía, pero no lo entendía, pero lo conocía. Y el Tao Te Ching también lo conocía, tampoco lo entendía. Y me interesó entonces el arte marcial y el Tai Chi particularmente. El 78 comienzo a estudiar Tai Chi. 78, 77, 78. Y tuviste un maestro, ¿no? ¿Quién fue ese maestro? ¿Quién fue el que te inició en el Tai Chi? Bueno, primero partí con la escuela de Chen Manchin, profesor Chen Manchin. Él no estaba ahí, llegaron instructores de la escuela de Chen Manchin y ahí partí con él. Luego estudié con Kim también, que tú mencionaste. Y por último, no por último, pero mi maestro más significativo, me inicié ahí, trabajé con él, fue muy cercano, fue el maestro Sinpo Ho, que es un maestro chino de Singapur, que vino a Chile por una razón así media esotérica, te diría. Su maestro Butunam le dijo que lo aceptaba como discípulo, pero una vez que estuviera capacitado para enseñar Tai Chi, viajara lejos. Y vino a Chile porque era como los antípodas, iba hasta Chile. Y bueno, ya era un personaje importante en Oriente, y bueno, vivió 5 años en Chile y con él trabajé bien de cerca. Y después siguió viniendo a Chile, lo invitamos, también estuve yo en la China, en Singapur, en fin. Así que he estado con él muchas veces, muy cercano. Pero no he sido el único, también he estudiado con otras personas también. En fin, por ejemplo, Y, Lian de Hua, que también es muy bueno, en fin. y este maestro, ¿qué es lo que te abrió, digamos? ¿Qué es lo que tú recuperas de la enseñanza de este maestro? Bueno, la unidad el Tai Chi forma parte del Tao, en realidad, es como un Tao aplicado. Entonces, el arte marcial se considera el pequeño logro, pero el gran logro es el Tao.
Entonces, yo en realidad me interesaba más que por el arte marcial, a pesar que me interesaba también, porque formaba parte de la disciplina, el gran logro. Entonces, con él siempre tuvimos un contacto en el plano espiritual, más, no también en el material, pero él tenía una escuela de Kung Fu en que le daban más como caja a la parte material, física, y luego tenía los alumnos y discípulos de Tai Chi, con los cuales teníamos una conversación más filosófica. Oye, ¿cómo se conecta el Tao? A ver, el Tao con el Tai Chi. A ver, ¿qué es lo que del Tao encarna en el Tai Chi, por así decirlo? Yo sé que no es difícil Claro, explicarlo en palabras sintéticamente, pero algunos tanto, puntos esenciales. tanto, porque el Tao es fluir, ¿no es cierto? Y el Tai Chi, tú lo ves, pues, lo has visto, es básicamente un fluir. El Tao es muy próximo a no oponerse, ¿ya? Sino que responder de acuerdo con las circunstancias. Y el Tai Chi es eso esencialmente. El Tai Chi es un arte no agresivo, aún como arte marcial. Es no agresivo. Siempre es responder de acuerdo a las circunstancias. O sea, está siguiendo los principios fundamentales del Wu Wei, digamos, el Wu Wei, ¿no es cierto? La acción liberada, ¿no es cierto? El Wu Wei de alguna manera es como esperar que se manifiesten los acontecimientos, pero no intervenir o violentarlo, o violentar ese curso, ese fluir, es que dejar que aparezca, que esplenda la realidad de alguna manera, por así decirlo. Por así decirlo, claro. Nunca oponerse, nunca forzar la realidad. La estropeas, la echas a perder. Tú quieres forzar algo, lo estropeas. Y eso lo hemos visto, se lo vemos a cada rato, uno mismo. Oye, sí. Oye, uno mismo y también pienso yo las personas que gobiernan o los que tienen de tomar decisiones, siempre se está tratando de forzar la realidad, ¿no? De Exacto. transformarla, de cambiarla, y eso produce la realidad como que te golpea, te patea porque tú la forzaste, digamos, no seguiste su curso. Habría que ser interesante ver que hubieran maestros de taoístas que fueran consejeros de los gobernantes del mundo, ¿eh? Serían distintas las cosas, O sea, de todas maneras, ¿no? porque el Tao se encarga de transformar. El Tao es Chao Hua. Chao Hua es creación, transformación. Entonces, cuando tú quieres además transformar lo que ya se está transformando, lo fuerzas. Entonces, más bien hay que ir con la creación, transformación. Captas qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, escuchas. El Tai Chi es puro escuchar, y el Tao, por lo tanto, desde luego, escuchas. Y según eso, tú vas en ese fluir y en forma creativa, vas transformando. Pero escuchando, no imponiendo. Estoy caminando con Sergio Uneus por el jardín conversando de Tai Chi. Vamos a conversar también de Qigong. Estamos conversando del taoísmo, del Tao, y también vamos a hablar del I Ching. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa. Ustedes escuchan ahí el sonido del paso de nuestras pisadas sobre las hojas del jardín. Eso es el fluir. Estamos fluyendo aquí con Sergio en esta tarde. Recordarles que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Y estamos en el jardín. Y estoy sentado con Sergio Uneus, profesor de Tai Chi, iniciado por un maestro, por dos maestros o tres. Bueno, y el gran maestro que es la naturaleza misma, ¿no es cierto, Sergio? Ese probablemente el más grande de todos los maestros, creo yo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. ¿Ah? De todas maneras, porque los humanos somos limitados, somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, primero el gran maestro, la naturaleza. E incluso los grandes maestros pueden tener límites. Tú me estabas conversando de cómo el Tao encarna en el Tai Chi. A ver, el Tai Chi debe ser una disciplina muy antigua, me imagino milenaria. ¿Es arte marcial? ¿Es movimiento? ¿Es danza? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos el Tai Chi? Bueno, primero que nada, Tai Chi es un concepto que escapa, que trasciende la disciplina misma, porque Tai Chi es el uno, ¿ya? El uno es Tai Chi, porque el uno, ese símbolo del Yin Yang, que todos conocemos, ese símbolo se llama Tai Chi, Tai Chi Tu, el símbolo de la unidad, donde el Yin y el Yang están unidos, son un solo proceso, con dos polos
que se transforma, ¿no es cierto? Porque dentro de pescadito negro hay un blanco y dentro del blanco hay un negro. Entonces están permanentemente transformándose. Entonces la disciplina esta del Tai Chi se llama así porque sigue esos principios de la unidad de la energía, es una sola energía, pero que se transforma. A veces tiene una cualidad yang, a veces tiene una cualidad yin. Y el yang, a su vez, llega un momento en que se comienza a transformar en yin y viceversa. El yang sería como lo masculino, o sea, uno sería lo masculino y lo femenino, podríamos decir así, o lo pasivo y lo activo. ¿Qué es yang y yin? ¿Qué es cada uno de los lo pasivo y lo activo. Y dentro de lo pasivo y lo activo, las cualidades masculinas y femeninas. Pero es mejor hablar de pasivo y activo más que femenino masculino, porque nosotros los masculinos tenemos energía femenina y las femeninas tienen energía masculina, ¿no es cierto? Entonces, pero dentro de eso, digamos, por supuesto, lo masculino, si fuera, que no hay nada puramente yang ni nada puramente yin. El mismo símbolo te lo indica. Dentro del yang está el yin. Ahora, arte marcial, el Tai Chi, ¿no? A ver, ¿en qué sentido un arte marcial, comparándolo con el judo, lo que conocemos, el karate, el taekwondo y otros? A ver, arte marcial, ¿cómo es esta arte marcial del Tai Chi? Porque lo que uno ve es en los parques, en las ciudades, ve hoy día cada vez más, bueno, lo hemos visto, yo lo he visto en Buenos Aires, en Europa, pero aquí también uno empieza a ver grupos de gente que se reúne a hacer Tai Chi, ¿no? En los fines de semana, y ve movimientos muy lentos, muy armónicos, pero ¿dónde está el arte marcial ahí? Bueno, en el arte marcial está, todos esos movimientos lentos y armónicos, todos tienen una aplicación marcial. Todos. O sea, conviene cuando uno se interioriza en el Tai Chi, saber cuál es la aplicación. Entonces tú estás haciendo así, bueno, estás desviando algo, luego estás haciendo así, estás poniendo tu energía, te defiendes y contraatacas. O sea, cada posición en realidad lleva en sí misma una aplicación marcial. De modo que los movimientos son lentos, porque el movimiento lento tiene muchas cualidades. Me imagino que enseñar movimiento lento o enseñar a ser lento es algo arduo en un mundo donde vivimos en medio del vértigo. O sea, todos queremos hacerlo rápido, inmediato, y es interesante que haya una disciplina que te diga, no, hay que hacerlo lento esto, ¿no? El elogio de la lentitud, ¿no? El elogio de la lentitud, exactamente. Va totalmente en contra de lo que uno quisiera en un arte marcial, por lo menos, y en todo en general estamos muy acelerados. Pero el propósito es que tú al trabajar lentamente es más difícil en realidad. Más difícil porque tú tienes que estar atento al milímetro. Cuando tú, por ejemplo, das una patada rápido, no es tan difícil, pero dar una patada lento no es más complicado. Estar ahí parado, levantar la rodilla, sacar la patita, todo es lento. Luego, cuando tú quieres cambiar el peso, al caminar estamos siempre cambiando el peso de una pierna a la otra, en la vida normal. Pero cuando lo haces lento, ahí te das cuenta que el equilibrio está jugando. O sea que para el equilibrio el trabajar lento es un desafío. Por otra parte, la autoatención es muy profunda cuando trabajas lento. Y por otra parte, el reconocer el flujo energético, y ahí se vincula con el Qigong, el flujo energético, al hacerlo lento, lo desarrollas mucho mejor. Después lo puedes mover rápido, pero ya has hecho el circuito lentamente. ¿Y qué es lo que es el Qigong? Claro, ¿es lo mismo que el Tai Chi o qué es el Qigong? Bueno, un Tai Chi lento, el Tai Chi, las formas lentas de Tai Chi son de Qigong. ¿Por qué? Porque el Qigong es Qigong significa trabajo, o aplicación, o técnica, algo así. Tú sabes las palabras chinas, la traducción exacta, hay que poner varias palabras para más o menos entender de qué se trata. Desde luego, por ejemplo, tratar de traducir Tao es difícil, algunos lo traducen como el ser, imposible, o el vacío, o el logo, no, eso es intraducible el Tao, ¿eh? Claro, hay que poner varias palabras y tentativas para ir más o menos rodeando este no concepto, porque justamente el verdadero Tao no se puede decir. Parte del Tao te diciendo eso. Ni siquiera en chino se puede decir. Yo lo llamo Tao, dice Lao Tse, porque Tao, el chino, quiere decir camino. Pero no el gran camino, no la gran cosa. El camino para llegar a mi casa. Eso es el Tao. Entonces ya, lo voy a llamar Tao.
El verdadero Tao no tiene nombre. Está más allá de una definición conceptual. Pero volviendo al Qigong, entonces eso sería el Kun, y Chi es la energía vital, ¿no? La energía de la naturaleza. Entonces es aprender a manejar, a reconocer, a trabajar, a cultivar la energía vital. Por eso el Tai Chi, trabajado lentamente, es un Qigong, porque tú estás haciendo eso precisamente. ¿Y qué efectos tiene esto en la vida de los que lo practican regularmente? ¿Cuáles son los cambios que se notan? Porque esto es un tipo de gimnasia que no te va a llevar a convertirte en un gran atleta inmediatamente, a sacar músculo. Es otra la transformación. ¿Qué es lo que pasa con el que practica el Tai Chi? Por un occidental que comienza a practicar Tai Chi, en el caso tuyo, puedo partir de tu propio ejemplo, ¿no? ¿Qué son los cambios que tú notas? ¿Qué ocurre con uno con el Tai Chi? Bueno, claro, es una antigimnasia, ¿no? Como diría Nicanor Parra probablemente. Claro, claro, No es muscular, claro. es gimnasia, pero es antigimnasia, porque no es. Justamente el Tai Chi te dice, no trabaje muscularmente, suave. La suavidad es el alma del Tai Chi, eso decía mi maestro. El alma del Tai Chi, lo suave. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, hay tantos beneficios. Primero que nada, aprendes a tener paciencia. No es menor, ¿eh? Aprenderse de una forma larga, así que te vas a estar no sé cuánto rato, y sabértela de memoria, y que tu cuerpo se la sepa de memoria, paciencia. Entonces eso es muy bueno. Y luego, mover la energía, mover el chi por el cuerpo. El Qigong forma parte de las terapias de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene la acupuntura, tiene el masaje, tiene las hierbas y tiene el Qigong. El Qigong es medicina tradicional china. Entonces, evidentemente que tiene beneficios preventivos enormes, enormes. Y también curativos, pero sobre todo preventivos. Yo no puedo hablar más que... Te puedo hablar de muchas personas que he visto grandes beneficios y de mi propia persona. Yo tengo... casi, bueno, ahora cumplo, ¿puedo decir mi edad? Claro, por supuesto. Cumplo 78 años en octubre. Caramba, wow. Y él parece un niño, parece un joven aquí al lado, querido radiovidente, no puedo creerlo. ¿Ya? Bueno, no tengo enfermedad alguna. No tomo pastilla alguna. ¿Y eso por qué? Esto es interesante. ¿Qué crees tú que es lo que... ¿Por qué estamos tan enfermos? ¿Por qué nos enfermamos tanto los occidentales? Bueno, la enfermedad se ha convertido por lo demás casi en la metáfora de nuestro tiempo. Piensa tú que el COVID, los virus, etcétera. ¿Por qué nos enfermamos tanto? Relacionémoslo con el Tao, relacionemos con el Tai Chi. ¿Y por dónde debiera ir la cura en el sentido más amplio, crees tú? Bueno, nos enfermamos tanto porque estamos fuera de la... El ser humano no vive en la naturaleza, eso está claro. El ser humano, desde el momento que se constituye como humano, constituye una sociedad tribal, si tú quieres, pero que de alguna manera comienza a defenderse de la naturaleza, porque el ser humano, yo solito, botado ya en medio de la naturaleza, no sobrevivo. Nunca sobrevivió, por eso se agrupó, es gregario el ser humano. Entonces, no es que viva en la naturaleza, pero forma parte de la naturaleza. Y su sociedad, que es una especie de estructura que está, digamos, acogida por la naturaleza, debería estar acogida por la naturaleza y no como es el caso nuestro, que la oprimimos, digamos, que la violentamos. Entonces, obviamente que al violentar la naturaleza en la cual vivimos, nos enfermamos. Estamos forzando las cosas. Nuevamente nos salimos del Wu Wei. Entonces nos enfermamos y comenzamos a tener muchos hábitos que no son saludables. Y eso sería nomás, ¿qué más? Oye, Sergio, bueno, estoy conversando con Sergio Uneus, caminando por el jardín, hablando de Tai Chi, hablando de Tao. Bueno, nos queda pocos minutos, pero tengo ganas también que hablemos del I Ching. Entiendo que tú también fuiste iniciado en el I Ching. ¿Por qué fuiste iniciado? Brevemente, cuéntanos un poco qué es el I Ching. Algunos lo consultan como un oráculo, ¿no? Alguien quiere tomar decisión y va, es fantástico, con los palitos o con las monedas, algunos usan monedas. Están esos hexagramas extraordinarios, cada hexagrama es casi como un poema abierto, que además lee la realidad, entonces bien potente. Hablemos un poco del I Ching y cómo te iniciaste tú, Sergio. Claro. Bueno,
bueno, con mi maestro fundamentalmente me dio las primeras como conexión, digamos, tradicional con el I Ching. No es que no lo conociera antes, ya lo conocía, lo había estudiado entero ya. No solamente los 64 hexagramas, sino que toda la teoría de la escuela de Confucio, ¿no? Que es fascinante. Pero con él como que ya me metí, por decir así, en el mundo chino desde dentro, y eso te ayuda a entenderlo mejor. Y después el estudio. Yo tengo un I Ching propio, mío, escrito enteramente por mí, con comentarios, no solamente míos, por supuesto, tomados desde la tradición, de los distintos maestros, pero una propia síntesis mía, y también del estudio de Confucio, lo tengo completo también. Tengo todo completo. Igual el Tao Te Ching también lo tengo completo. Ya, pero dime una cosa, ¿qué es finalmente el I Ching? ¿Qué es el I Ching? ¿Es un Eso sí, de veras, esa era la pregunta fundamental, no tanto yo, sino que el I Ching. Sí. El I Ching es un libro, más que un libro, no es un libro en realidad, como nosotros entendemos, porque ¿qué es? Originalmente son 64 hexagramas, que es un código, es como una especie de Morse, por decir así, un código, quebrado entero y combinado, y eso sería todo. Lo que pasa es que después el rey Wen, hace 2800 años, algo 3000 años, sí, como 2300 años, 2000 años, no, más, como 1000 años antes de Cristo, 1000 y tantos años antes de Cristo, lo comienza a escribir. Y su hijo también. Y luego Confucio hace los comentarios. Y luego vienen los grandes comentarios de los maestros de las dinastías posteriores. Han, sobre todo, de la dinastía Han, hay grandes maestros. Oye, Sergio, ¿es un libro de consulta finalmente, en sentido abierto de consulta, un libro oracular? ¿Qué es? Mira, Cristian, en realidad es un libro de oráculos, por supuesto, sin duda, pero más que nada es un libro de sabiduría, ¿ya? Más que nada de sabiduría. Yo personalmente me gusta estudiarlo entero y no necesariamente consultarlo. A veces lo consulto, pero muy rara vez. Generalmente busco a qué es lo que está pasando. No necesito consultar como oráculo, sino que ahí está el texto. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Mira, para concretar, yo sé que el tiempo está muy escaso, para concretar, el I Ching es el libro, bueno, de los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea el I Ching? Plantea de que hay una regulación universal en el acontecer. El acontecer no es al lote, ¿ya? El acontecer sigue un ritmo de alternancia del yin y del yang. Y eso va produciendo el cambio. Cuando hay mucho yang, viene el yin. Entonces, el yang es como una energía positiva que crece, y el yin una energía negativa, no mala, pero negativa, que decrece. Entonces, todos los procesos, por ejemplo, decadentes que nosotros vivimos y confirmamos, no son malos. Son procesos en que se está decreciendo una energía para que porque al mismo tiempo en forma latente se está desarrollando el yang por venir. Entonces, en ese sentido, no hay que ser muy pesimista ni catastrófico cuando vivimos decadencias como actualmente, digamos, la decadencia de Occidente es evidente, ¿no? Una cosa, no solamente Spengler, que lo escribió hace años atrás, sino que hoy día lo confirmamos, ¿no es cierto? Es una cosa que yo creo que nadie podría pensar de que no está en decadencia. Pero eso no significa de que vamos a caer en la barbarie, ¿no? Que a veces lo sentimos así, estamos cayendo en la barbarie. En Chile, de hecho, lo vivimos nosotros, poco tiempo atrás, de repente estábamos todos enloquecidos, el COVID nos salvó. Sí. Pero fíjate, ¿por qué nos salvó el COVID? Por la alternancia del yin y del yang. Interesante. Agradecido. O sea, pareciera que ahí la naturaleza misma vino a salvarnos. Reequilibró el proceso. Íbamos hacia el abismo, hacia una tendencia autodestructiva, y viene este reequilibrio, porque desde ahí comienza una suerte de reequilibración, ¿no? Sí, estábamos en llama. Sí. Yo no estoy hablando de otros países, estoy hablando de Chile. En los otros países cada uno sacará sus consecuencias, pero aquí en Chile la cosa estaba que no la paraba nadie.
A mí, a mí me tocó en Plaza Italia y pasar y de repente yo me arranqué, pues me pareció tan ridículo. Unos gallos querían que me bajara a bailar. Imagínate. Bailando Ahí deberías haber, tal vez, ahí deberías haber hecho unos movimientos del tai chi y haberlos desconcertado, ¿ah? Haber hecho un par de movimientos de tai chi lentos, ¿no? Tal vez habría tenido que ser eso, pero me parecía como bien raro. No, no ocurrió, pero al día siguiente ya nadie podía salir a la calle. Bueno. Se acabó. Y entonces el tai chi, lo bonito del tai chi es que en el fondo, de alguna manera, son 64 hexagramas, ¿no? Los que están incluidos en el libro. De alguna manera ahí está es el libro de las transformaciones. O sea, la vida es transformación, lo que decíamos al comienzo, es fluir, es cambio, es devenir, hay movimiento, hay energía, y este libro va como diciendo, pulsando esas energías o interpretándolas, tanteándolas, ¿no? Y lo que tiene que uno es saber en qué momento la transformación está, digamos, ¿eh? Claro, y confiar, tú ir fluyendo y confiando. Pareciera que es una cosa, pero está surgiendo otra. Está surgiendo otra que va a equilibrar el yin y el yang. Este mundo no se derrumba, porque este mundo es orgánico, tiene una naturaleza, es orgánico. Bueno, entonces, es muy esperanzador ese mensaje, eso que estás diciendo tú, Sergio. Es tan entretenido e interesante lo que estamos conversando y lo hemos tratado de hacer con una cierta lentitud, que yo creo que amerita que nos vuelvas a visitarme. Voy a volver a invitarte al jardín para seguir profundizando estos temas tan interesantes, tan apasionantes. Alguien que quiere partir con el tai chi, es muy tarde partir a los 50, 60, 40. ¿Qué se hace? ¿Cómo se parte? ¿Cómo se inicia uno en el tai chi? Nunca es muy tarde. Lo único es que mientras más tarde, más difícil. Claro, me imagino. Me imagino. Pero depende de las personas. Mira, yo he trabajado con gente de 20 años y les cuesta harto. Otros no. Pero si esa persona de 20 años comienza a los 60, le va a costar más seguramente que a los 20. Desde luego, pero hay gente que le cuesta mucho a cualquier edad. Y hay gente que a los 60 de repente le pega bastante bien. Pero por supuesto, ojalá partir antes. Además por esto de preventivo, ¿no? Ojalá que te pille saludable para mantenerte saludable hasta... Y Sergio, ¿y dónde puede uno acceder a tus clases o a tus talleres? No sé si tienes abierto eso, seguramente ya. ¿Dónde puede conseguir más información el que nos está escuchando? Bueno, tengo una página web que no la uso mucho porque desgraciadamente no soy muy tecnológico y me olvido, pero tengo una página web y ahí se me puede contactar. Pero yo, para la gente que vive en Las Condes, doy clase en la Municipalidad de Las Condes, cuestión de que se inscriban ahí. ¿Tú haces tai chi en la Municipalidad de Las Condes, entonces? Sí, y Chikun. Y para la gente que no vive en Las Condes, se puede contactar conmigo y vemos qué se puede hacer. Sergio, te quiero agradecer este paseo, tal vez, que nos despida con un regalo, alguna imagen o una frase o algo que tú atesores y que quisieras compartir con los que nos están escuchando, de todo esto que has aprendido en esta tradición fabulosa, milenaria, que viene desde el fondo de los tiempos. No sé si es una frase, pero sí un concepto. No un concepto, sino que una estructura. La estructura del ser humano básicamente se habla de los 3 tesoros, ¿no? Y los 3 tesoros son la vitalidad, la energía y el espíritu. Y el Tao Te Ching habla de los 3 tesoros, pero los menciona de otra manera. Los menciona como el amor con pasión, la frugalidad y la humildad. ¿Ya? Dice que esos 3 tesoros, tú con amor y compasión tienes coraje. Con frugalidad eres generoso. Y con humildad eres líder. Qué hermoso. Precioso. Vamos a quedar rumiando estas 3 ideas: fuerza, amor compasivo, frugalidad y humildad. Exacto. Y humildad tiene que ver con humus, tiene que ver con tierra. Volvemos de nuevo a la naturaleza, volvemos al jardín. Gracias por haberme acompañado esta tarde aquí en mi jardín. Sergio, un gusto de haber conversado contigo. Igualmente, Cristian. Un buen abrazo. Saludos a todos nuestros queridos radiovidentes y nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva,
promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.